Muy buen día, amantes de la literatura del pensamiento, espero se encuentren muy bien. Vamos a platicar en esta ocasión sobre un pequeño fragmento de los hermanos Karamazov. ¿Cuál es el fragmento que nos interesa? Justo al inicio del libro primero, me parece que es por ahí del capítulo segundo, en donde se nos va a contar, o el autor nos va a narrar, una pequeña descripción, o una descripción que aunque no muy larga, sí bastante profunda, sobre uno de los personajes, que en este caso es Alexei o Alyosha, ¿no? Obviamente Karamazov, hijo de Fyodor, ¿no? Entonces, Alyosha tiene este dilema, se nos plantea como un joven que ha crecido a tal punto con cierta negación de la vida que le gusta observar a todos los demás, pero a él no le gusta pertenecer en la dinámica de todos los demás. Se ha acostumbrado a que inclusive recibir los golpes, que se burlen de él, pero con dignidad y con cierta altivez, al punto que inclusive aquellos que han abusado de él aprenden a, digamos, a reconocerle su dignidad y a respetarlo. Alyosha no es cualquier personaje, tiene este aspecto en donde su dolor ha hecho que se transforme. Recuerden que para Fyodor Dostoyevsky los personajes y sobre todo lo que nos va a mostrar es cómo el dolor puede ayudar a transformar a las personas. Y de hecho, vaya, vamos a pensarlo de esta manera. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que pues estoy aburrido, saco el celular y lo veo, me meto a TikTok, ¿no? A YouTube o veo una película, me meto a Netflix, etcétera. Pero ¿qué es lo que estamos evitando todo el tiempo? El aburrimiento, el dolor. Porque justo cuando estamos aburridos es en donde no podemos escapar de aquello que está ahí dentro, de aquello que queremos suprimir. El hecho de tener bastantes facilidades para evadirnos, para no estar dentro de nosotros, para no tener que observar aquello que no queremos ver y que es más fácil estar viendo una serie, escuchando un podcast, ¿no? Sobre Dostoyevsky, eh, ironías de la vida, siempre es más fácil digamos, abstraernos y aceptar el aburrimiento, aceptar estar con nosotros. Cada que evitamos a toda costa estar con nosotros, la pregunta es de qué estamos huyendo, ¿no? Es decir, ¿qué es aquello que no queremos observar o qué es aquello que, en dado caso de tenerlo presente, haría que este aburrimiento o que este estar con nosotros mismos sea insoportable? Pues bueno, Alyosha, a pesar de su sufrimiento, ha estado aprendiendo a eso. De hecho, se nos dice que es un enamorado de la humanidad. Le gusta observar a los humanos, solo no le gusta formar parte de las interacciones que tienen las personas. Y para no ampliar la descripción, me voy a ir básicamente a este fragmento. Este fragmento es bien interesante. Alyosha, pues, básicamente regresa a casa de su padre y su padre ha sido un desgraciado, no lo cuidó nunca, lo dejó abandonado, dejó que otras personas lo cuidaran y regresa a su casa y regresa para algo muy particular. Quiere buscar, ahora sí que la tumba donde se encuentra su madre. Pero esto es complicadísimo porque su padre no sabe dónde diablos enterró a su madre. Se la ha pasado embrutecido en alcohol, en fiesta, en orgías, al menos es lo que nos narra el libro. Por tanto, vaya, para él es indiferente en dónde está enterrada la mamá de Alyosha. Inclusive su primera esposa, que no es la madre de Alyosha, era más significativa para él que la segunda. De ahí que vean que es un joven que se nos va a presentar con un padre ausente, que nunca estuvo, y con una madre de la cual, nos dice el autor, tiene recuerdos que si nosotros observáramos una pintura completa, los recuerdos que tiene de su madre serían solamente las esquinas o unos pequeños fragmentos que nunca te harían ver la pintura completa. Es decir, no tiene realmente una idea de su madre. Solo recuerda pequeños fragmentitos, como si vieras la Gioconda, famosa de Leonardo da Vinci, y pues vieras, por ejemplo, a lo mejor solo un ojo o solo los dedos, por ejemplo, ¿no? No tienes la imagen completa. Y a partir de eso es lo único que tiene Alyosha para construir la imagen de su madre. Y esto se vuelve bastante complicado porque en ese pequeño fragmento de recuerdo que tiene a temprana edad, creo que son como 3 añitos o menos que tenía Alyosha, su recuerdo es el siguiente. Nos narra aquí Fyodor Dostoyevsky, me voy a permitir leerlo, disculpen
que está en inglés. Ahorita hacemos un poco alguna traducción, pero es el texto que poseo porque es el que estoy utilizando. Nos narra este pequeño fragmento del recuerdo que tiene Alyosha. Exactly so it was with him. He remembered a certain evening, festival, calm, an open window, the oblique rays of the setting sun. Those oblique rays were what he remembered most of all. In a corner of a room, an icon. Before it, a lighted lamp. And in front of the icon, on her knees, sobbing as in a fit of hysterics, with screechings and shriekings, his mother, gripping him with both hands, embracing him tightly to the point of pain and supplicating for him to want the Mother of God, stretching him forth and of her embraces with both hands towards the icon as though into the protection of the mother. And suddenly, the nurse running in and tearing him from her arms in panic. Si algo tiene Dostoyevsky es la capacidad de darnos escenas crueles, fuertes, con una descripción certera. Dice, y exactamente esto es lo que tenía él. Este recuerdo de cierta tarde, digamos, otoñal, con una ventana abierta, con los rayos oblicuos del sol cayendo ligeramente sobre su mejilla, lo que parecía ser una mañana inclusive placentera, ¿no? No era el frío duro de Rusia, sino estaban todavía un poco esos pequeños, esos rayos oblicuos entrando no directamente en su rostro, en su mejilla, sino oblicuamente sobre su rostro. Lo estaban peinando, lo estaban dibujando. Es ese amanecer cuando estás despertando y se siente el sol, no que te está quemando, sino que poco a poco va entrando y te va calentando, placentero, que te incita a quizás hasta dormir un poco más. Y en la esquina del cuarto estaba un ícono, es decir, religioso, que era de la Virgen María, y además una lámpara encendida cerca de ese ícono. Y ahí al lado, en sus rodillas, llorando, gritando, en un ataque histérico, de poco control, su madre. Y su madre lo que hace es agarrarlo con las dos manos, abrazarlo, y entonces abrazarlo tan fuerte al punto de que eso se vuelve doloroso, to the point of pain. Es doloroso, lo está agarrando con las dos manos y abrazando al punto del dolor y suplicando por él hacia la Madre de Dios. Está casi, si lo queremos ver de alguna manera, está ofreciendo la vida de Alyosha. Su recuerdo es su madre en el acto de quitarle la vida, de tomar su vida. Y en ese recuerdo, en donde estuvo a punto de quitarle la vida, de repente su último recuerdo es que llega la nodriza, que las nodrizas eran personas encargadas del cuidado de los niños en la Rusia de aquella época, al menos de las casas, digamos, que tenían siervos, ¿no? Entonces llega la nodriza y lo que hace es retirar rápidamente, asustada al niño. ¿Por qué? Porque iba a terminar con la vida del pequeño Alyosha. Este es el único recuerdo que Alyosha tiene de su mamá. Y recuerden, este es un recuerdo que no es la pintura completa. Por tanto, ¿qué es de lo que adolece Alyosha? De lo que adolece es de contar una historia en donde tenga la pintura completa de su madre, y de ahí que entonces busque dónde está enterrada. Quiere saber un poco más de ella y encuentra por un sirviente, por un siervo de su padre, donde está enterrada, el siervo Grigori, y entonces al ver esa tumba, lo único que hace Alyosha es guardar silencio. No dice más, se queda completamente en silencio. Y aquí uno dirá, bueno, es insensible o no. No, para nada. Los silencios a veces dicen más. Porque en los silencios es en donde podemos percibir la profundidad y la totalidad de aquello que aunque no se diga, por el acto de no decirlo, se está diciendo más. No es aún en esta parte la figura completa, pero en ese silencio lo que tiene es esa carga, digamos, ese peso que ha tenido por tanto tiempo de algo que aún no se puede explicar. No se puede explicar por qué su madre estaba a punto de tomar su vida. Tiempo después quizá lo hará, pero aquí ya saben que siempre hay spoilers, ¿no? Pero ¿qué es lo que además nos interesa? Si eres un nuevo lector de Dostoyevsky,
toma en consideración siempre las descripciones de los cuerpos, de las vistas, de los actos, etc. Vean esto. Esta es la descripción que nos da de Alyosha cuando visita la tumba de su madre. Alyosha had displayed no particular emotion at his mother's little grave. He simply listened to Grigory's pompous and moralistic tale concerning the erection of the slab, stood for a while, with his head lowered, and left without having uttered a word. Con su cabeza gacha, escuchando lo que decía el sirviente, y se va sin haber dicho una sola palabra, pero con la cabeza gacha hacia abajo. No es una mirada altiva, no está viendo de frente, no está confrontando todavía la escena. Es simplemente el golpe de la realidad que tiene ahí. Y luego, ¿qué más nos dicen? El mundo no tiene, digamos, no tiene nadie con quien confrontarse a Alyosha. Casi siempre, por ejemplo, los jóvenes lo que tienen al llegar a cierta edad es la necesidad de crear su identidad. ¿Y cómo se crea una identidad? Siendo la negación de los deseos de los padres o afirmando los deseos de los padres, ¿no? Es natural. Uno y otro, pues, necesitan crecimiento, ¿no? Solo es afirmar los deseos de los padres, nunca se va a lograr porque son padres idealizados, no ni siquiera son los padres reales. Negar esos deseos de los padres está en dependencia de lo que los padres querían de esa persona y por tanto, al seguir en dependencia, pues no hay una identidad creada. Y aquí Alyosha nos muestra aquí Dostoyevsky algo de suma genialidad. Él no ha creado una identidad todavía. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es elegir irse a un monasterio, pero ahí en acto seguido nos dice Dostoyevsky, tan se pudo ir como a un monasterio como pudo haber sido comunista, como pudo haber sido cualquier otra cosa, con ese ímpetu que alguien sin pensarlo lo hace. ¿Por qué es socialista o a un monasterio? Por lo siguiente, porque lo que buscaba era negar, y negar que todo, porque no tiene un padre, no creció con un padre, no creció con una madre, no creció con nadie sobre quien negar deseos. Por tanto, que es sobre lo único que puede negar los deseos de todo. Entonces, vivir un mundo de retiro en un monasterio aislado de todos los deseos del mundo para no imitarlos, es lo único que se le presenta posible a Alyosha. Y vean esto. All that Alyosha did was to select a road that ran contrary to all the others. Lo único que hizo fue elegir un camino que iba contrario a todos los demás, porque no tenía un padre, una visión de un padre, una madre en contra de qué deseos ir. Estaba aventado al vacío. Entonces lo único que le queda es negar todos los deseos del mundo, porque nunca tuvo una figura contra la cual pelearse. Qué cosa más terrible. But with the same thirst for a quick deed, no sooner, having given the matter some serious thought, had he been struck by the conviction that God and immortality existed, then he immediately, of course, said to himself, I want to live for immortality, and I will accept no halfway compromise. Negar su mortalidad, negar vivir el día a día, no tiene contra quién pelearse, no ha tenido deseos de alguien, de unos padres afirmándolo, por tanto, solo puede aspirar a un mundo que no es este, porque en este nunca ha estado. Que pasen un excelente día y pues nos vemos a la siguiente.